Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a compartir el mensaje de la palabra después de haber adorado su santo nombre. Y vamos a estar compartiendo allí dos pasajes bíblicos que están relacionados mutuamente. Y son solamente algunos versículos que vamos a leer. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 25 al 27. Saludamos y damos la bienvenida en forma muy especial a nuestros hermanos y amigos que nos visitan. Sean muy bienvenidos y al Señor les bendiga grandemente en este día. Y por supuesto a cada uno de los hermanos que están presentes. Que Dios en este día les bendiga de una forma gloriosa. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 25 al 27. Dice así: viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestido como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no lo podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho, y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolo de sus enemigos. Amén, amén. Joel, el libro de Joel, capítulo 3, versículo 10 al 14. Joel, capítulo 3, versículo 10 al 14. Dice así: forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Amén. En el valle de la decisión. Quiero hablarle acerca de esto, hermanos. El valle de la decisión. La verdad es que, para poner el contexto, el pueblo de Judá, cuyo rey era Josafat, estaba siendo asediado y había llegado a sus oídos, a los oídos del rey, que 2 pueblos enemigos con 2 grandes ejércitos venían contra ellos. Y Judá era un pueblo pequeño y un ejército pequeño para hacer frente a tan grande multitud. Entonces, no solo Josafat, sino todo el pueblo con él, tuvieron miedo, tuvieron temor, porque una gran multitud se venía contra ellos. Y fue en ese momento donde Josafat doblegó su corazón, se humilló en la presencia de Dios para rogar la protección de Dios. Y Dios levantó a algunos profetas que le dijeron: Josafat, no te preocupes, porque no es tu guerra, sino la mía. Y Dios peleó a favor del pueblo de Judá y de todo Israel y les dio la victoria.
detrás de esa victoria, cuando ellos fueron a enfrentarse al pueblo, al ejército enemigo, se dieron cuenta que Dios había intervenido de una forma milagrosa, porque estos dos grandes ejércitos confundidos pelearon entre ellos y se mataron a sí mismos. Cada uno mató a su compañero. Y cuando Josafat y su ejército llegaron, solamente se encontraron con cadáveres y mucho botín, muchas riquezas. Tanto que estuvieron 3 días recogiendo el botín del enemigo que ahora pasaba a ser propio. Ese es el contexto de este pasaje. Tanto es así que, según lo que hemos leído, llamaron a este valle el Valle de Beraca, que significa el Valle de la Bendición, porque ahí bendijeron a Jehová el Señor. Ese es el contexto en el que se da este pasaje que hemos leído. Y luego en el libro de Joel, a ese valle le llama el Valle de Josafat. Y más adelante le dice el Valle de la Decisión, porque en ese Valle de la Bendición, Josafat había clamado a Dios y él se decidió. Por eso le llamaron el Valle de la Decisión. Ese es el contexto, para que usted lo tenga muy presente, cómo actúa Dios en medio de un valle y en medio de la decisión de una persona. Porque ahora voy a desarrollar el mensaje que traigo para ustedes hoy. Téngalo siempre presente, esta importante descripción panorámica de cómo se dio esta historia. El valle, obviamente, es un lugar entre dos montañas, es el lugar bajo. Una montaña alta por acá, una montaña alta por acá, y la parte plana, la planicie, que está en una forma baja, por donde pasan los ríos, esa parte es el valle. Ahora, en la Biblia, los valles representan lugares de guerra, porque toda la guerra que aparece en la Biblia se desarrollaron en los valles. Es por eso que yo en este día voy a estar mencionando algunos valles que menciona la Biblia, para que ustedes tengan claro este concepto. Los valles son lugares de guerra, donde el hombre tiene que tomar una decisión, donde el hombre tiene que enfrentar una batalla, donde el hombre tiene que ganar una guerra. Y si no se decide, entonces será derrotado en esa guerra. Y así vemos que, por ejemplo, en Génesis 14:14 está el Valle del Rey. Este es el valle donde Abraham había derrotado a algunos reyes y él venía con el botín de la guerra. Y él ganó una batalla económica en ese valle, porque del botín que había recuperado, él decidió pagar el diezmo al rey de Salem, a Melquisedec. De tal manera que ahí estaba la decisión de Abraham para tener una victoria económica. Por eso Abraham fue muy bendecido y muy prosperado, y su descendencia sigue siendo bendecida, porque él, desde un momento, desde el principio, decidió ganar el valle, la guerra en el Valle del Rey, que es la guerra de la economía. El del botín que tenía decidió pagar el diezmo al Melquisedec. Esta es una guerra que muchos cristianos todavía no han ganado. Muchos cristianos aún no vencen, porque dicen por un lado que Jesucristo es el Señor, pero por otro lado dice el bolsillo es mío. O sea, Jesús es el dueño, pero de mi bolsillo soy yo el dueño. Y no, Dios es dueño de todo, o yo soy el dueño de todo. Tengo que decidirme. Por eso algunos están con apreturas económicas, están viviendo endeudados, están viviendo de deuda en deuda, un préstamo lo piden para cubrir otro, y de esa forma la máquina los pilla y al final están todos anotados en un libro que se llama DICOM,
porque no han tomado una decisión. Pero Abraham nos enseña en esta guerra que él, del botín que tenía, que Dios había puesto en sus manos, que había ganado en una guerra en el valle, él tomó una decisión económica y ganó una guerra económica. Luego en Génesis 26, 17 está el valle de Gerar. El valle de Gerar es conocido porque ahí Isaac, el hijo de Abraham, recuperó los pozos que sus enemigos habían tapado, habían cegado una y otra vez. Los pozos que Abraham, su padre, había abierto, los enemigos venían y los tapaban. Isaac, en el valle de Gerar, recuperó los pozos, ganó la guerra de los pozos. Y esto indica que la guerra en el valle se puede ganar para recuperar todo lo que se ha perdido. No sé cuántas cosas le ha robado el diablo a usted. Si la economía, si el matrimonio, si su salud. No sé cuántas cosas habrá perdido por causa diabólica. Pero en el valle de Gerar se gana la guerra para recuperar todo lo que el diablo nos robó. Todo lo que el diablo nos robó. En lo económico quiero decir, y se lo he comentado anteriormente, que yo no solo estaba inscrito en el libro de la vida, sino que estuve por muchos años en el libro de Dicom. Porque el diablo había robado mi economía y había vivido tan endeudado como muchos que están en este día escuchándome. Sin embargo, cuando entendí que la economía es de Dios, entonces decidí honrar a Dios con el fruto de mi trabajo, con las primicias de mi esfuerzo, y desde entonces Dios me permitió recuperar todo lo que el diablo me había robado. Esto ocurre en el valle de Gerar. Luego, en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 2, está el valle de Ela. Este es el valle donde se matan los gigantes. Aquí se libró una gran batalla cuando el pueblo de Israel, el ejército de Israel, estaba en contra del ejército de los filisteos. Uno estaba en una montaña, el otro estaba en una montaña y los separaba el valle. Y desde una montaña a la otra, un gigante llamado Goliat le gritaba al ejército de Israel: los voy a destruir, los voy a destrozar, los voy a moler, los voy a pisotear. Y el ejército de Israel escuchaba esa amenaza y el problema no era escucharla. El problema era que se lo habían creído. Y todo el ejército de Israel estaba atemorizado por las amenazas de este gigante llamado Goliat. Pero llegó un niño, un adolescente llamado David, que escuchó que el rey había dicho: al que venciera al gigante, lo libraré de todo tributo y le daré mi hija para que se case con él, con ella. Y el gigante, por otro lado: los voy a destruir, los voy a pisotear. Y David dijo: ¿qué dijo el rey? ¿Que me va a dar la hija? O sea, David decidió oír la voz del rey y no oír la voz del gigante. Por lo cual bajó al valle, enfrentó al gigante y la historia es conocida. Con una honda, con una piedra, lo derribó y con la propia espada del gigante le cortó la cabeza. En este valle, el valle de Ela, es donde se matan los gigantes. No sé cuántos gigantes estarán luchando contra ti. No sé si el problema que tú tienes lo ves como un gran gigante. Pero debes saber escuchar la voz del rey y no escuchar la voz del diablo. Para que en ese valle de Ela tú tengas la victoria sobre esos gigantes. Porque una palabra de Dios es la que nos da la victoria. Una palabra del rey es lo que nos garantiza la victoria. Así actuó David, escuchó la palabra del rey y no la palabra del gigante que lo amenazaba. Y este es el problema de muchos hijos de Dios, que tienen su oído afinado a la voz del diablo y son capaces de dudar, son capaces de temer, son capaces de deprimirse, sin saber que hay una voz de Dios
que les da un espíritu de valor, de valentía, de poder, de fuerza y de victoria. Porque en Jesucristo hay victoria. Entonces, este es el tercer valle que encontramos en la palabra de Dios, el valle de Ela, es donde se matan los gigantes. En Jueces, capítulo 16, versículo 4, está el valle de Sorek, el valle de Sorek. En este valle se lucha una gran guerra donde fue derrotado el pueblo de Israel. En este valle de Sorek, aquí aparece Sansón, que había sido un hombre forzudo, fuerte, que había vencido una y otra vez a los filisteos, pero la debilidad de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida embargó su corazón, y una mujer llamada Dalila consiguió lo que un ejército no había logrado: vencer a ese hombre de Dios, porque la atracción de la carne pudo más que el propósito de Dios. A Sansón le faltó decidirse en obedecer a Dios y prefirió obedecer al llamado de su pasión, de su carne, de su pecado. Y de esta forma, mucho pueblo de Dios está siendo derrotado. Pueblo que tiene y conoce la voluntad de Dios, pueblo que conoce los propósitos de Dios, pueblo que tiene la palabra de Dios en su mente y en su corazón, pero al momento de la decisión están siendo debilitados por pasiones vergonzosas que ofenden la santidad de Dios. Y de esta forma fue derrotado el pueblo de Israel, porque en este valle de Sorek, Sansón cedió a los caprichos de una mujer llamada Dalila. Una triste historia, sin lugar a dudas. En Ezequiel 37:1 está el valle de lo imposible. El valle de lo imposible, el valle de los huesos secos. Acá Dios le da una visión a Ezequiel y lo lleva a un valle enorme, lleno de huesos secos. Y Dios le pregunta al profeta y le dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y para no decirle que no, a Dios le dijo: no sé, Señor, tú lo sabes. Porque para el hombre era imposible que unos huesos secos tuvieran vida. Eso es imposible. Por eso yo llamo a este valle el valle de lo imposible. Es imposible que un hueso seco tenga vida. Pero ¿sabe? Dios le dice al profeta: dile a estos huesos que se unan. Dile a estos huesos que se muevan. Dile a estos huesos que se llenen de carne. Dile a estos huesos que le entre espíritu. Y ocurre lo imposible. Un temblor une los huesos. Cada hueso se une con su hueso. Luego se llenan de carne. Y luego entra el espíritu y fue transformado en un gran ejército. ¿Sabe lo que ocurrió ahí? Una palabra de Dios fue puesta en los labios de un hijo de Dios para que se produzca un milagro. Entonces, cuando nosotros estemos rodeados en un valle de lo imposible, sepan que para el hombre es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible, porque Dios todo lo puede. Por lo tanto, cuando usted esté rodeado de la imposibilidad, dígale a Dios que le dé una palabra. Porque la fe viene por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios esté en sus labios, usted declárela, declárela. Nosotros, y quiero explicarlo para los que están escuchándonos y viéndonos en casa, nosotros no somos de aquellos que decretan. No, porque los que decretan son solamente los reyes. Es Dios el único que puede decretar. Pero cuando Dios lo decreta, nosotros tomamos esa palabra y la declaramos, o la publicamos, o la predicamos, como quiera. La replicamos. Pero el que decreta es Dios. Por eso cuando estemos en el valle de lo imposible,
Digámosle a Dios que nos dé una palabra. Señor, lo que veo en mi entorno es imposible, pero dame una palabra para cambiar esta realidad. Y una palabra de Dios produce lo imposible y los huesos secos se convierten en un ejército poderoso. No sé cuál sea su valle de la imposibilidad. Es imposible que haya sanidad, es imposible salir de las deudas, es imposible que ese matrimonio sea restaurado. Eso para usted es imposible, sí, y yo lo apoyo. Pero quiero decirle que para Dios no hay imposible. Aleluya. Espere solamente una palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si Dios lo dice, entonces yo lo creo y yo lo declaro. Por eso muchas veces me van a este lugar y yo digo, declaro una palabra profética de sanidad. No estoy decretando, estoy declarando lo que Dios ya me dijo. Y si Dios lo dijo, el milagro se hará. El milagro se hará. Por lo tanto, en esta hora también, y Dios lo está poniendo en mi corazón, declaro una palabra profética de bendición económica para los que están endeudados, para los que están en un fango cenagoso de la economía. Dios le pondrá sobre la roca firme, Dios le bendecirá y le prosperará. Pero se necesita tomar una decisión en Cristo. Por eso estamos hablando del valle de la decisión. Y un último valle, un séptimo valle voy a hablar. Está el valle de sombra de muerte, allí en el Salmo número 23. Aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aleluya, aleluya. El valle de sombra de muerte, históricamente, es aquel valle que tenían que cruzar en ese tiempo las personas y de noche no se podía cruzar porque estaban los depredadores, los leones, qué sé yo, la serpiente, todos los animales o bestias que dañaban los depredadores. Y también estaban los bandidos que lo asaltaban. Entonces pasar en medio de un valle en la noche en ese tiempo, cuando no había iluminación como hoy en día, era pasar por un valle de sombra de muerte. Pero el salmista dice, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros no debiéramos estar respirando en esta hora? ¿Cuántos de nosotros tendríamos que haber muerto? Aleluya. Pero Dios, aleluya, permitió que siguiéramos viviendo. Aleluya, porque Él es el Dios de lo imposible, porque Él es el Dios que nos libra de la muerte, porque Él tiene un propósito para nuestra vida, porque Él quiere cumplir su voluntad en nosotros. Y hoy estamos vivos gracias a la misericordia de Dios, gracias a que Dios se compadeció de nosotros. Por eso el valle de sombra de muerte es un valle donde podemos decir, yo viviré para contar las maravillas de Dios. Aleluya, para contar las maravillas de Dios. Porque los valles son guerras, los valles son momentos en que nosotros tenemos que librar grandes batallas. Y el mayor valle que nosotros nos enfrentamos diariamente es el valle de la decisión. El valle de la decisión, muchas veces a la gente le cuesta decidir. ¿Usted sabe por qué no todos de la casa donde estaban no están acá en este día? Porque no se decidieron. ¿Sabe por qué después de la pandemia mucha gente no retornó a la iglesia? Porque no se decidieron. ¿Sabe por qué muchos están sufriendo en su condición? Porque no se decidieron. Pero nosotros somos los que podemos decir, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El valle de la decisión fue puesto en honor a Josafat. Porque Josafat, siendo el rey de Israel, cuando se vio derrotado de antemano, cuando sabía que con su ejército no podía enfrentar a esos dos ejércitos grandes enemigos, entonces decidió clamar al Dios de los cielos, aleluya, clamar, y vio que la mano de Dios le dio la victoria. Por eso la palabra de Dios dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué soy fuerte? Porque mi fortaleza está en Jehová de los ejércitos.
el que creó los cielos y la tierra. No somos fuertes en nuestras fuerzas, no. Somos fuertes porque la fortaleza de Dios está con nosotros. Entonces, vivir la vida en la voluntad de Dios, decidir vivir mi vida en la voluntad de Dios, es lo que me garantiza victoria. Amén. Pero hay gente que no se decide, no sirve a tiempo completo porque no se decide, está a media. Mire, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con las hermanas? Si su esposo le dijera, amor, te amo, pero también amo a otra. Estoy indeciso. ¿Qué haría usted, hermana? O hermano, si su esposa le dijera, te amo a ti, cariño, pero también amo a este otro. Enseguida tendríamos que decirle, decídete, no podemos estar en medio de la indecisión. Dios aborrece a los indecisos. Dios aborrece la indecisión. Por eso Apocalipsis dice, por cuanto eres tibio y no frío o caliente, te vomitaré de mi boca. Porque la tibieza es indecisión. O eres frío o eres caliente. Pero la tibieza es indecisión. Por eso dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Inconstante. Que a veces sí, que a veces no, que ahora sí, que ahora no. Entonces está siempre en la indecisión. O honramos a Dios o honramos al diablo. No podéis amar a Dios, a dos señores. O aman a Dios o aman a Mamón, a las riquezas. No podemos amar a dos señores. No podemos estar indecisos entre dos mujeres, los esposos. Y las esposas no pueden estar indecisos entre dos varones. Tienen que decidirse. Y si nosotros exigimos que se decidan, cuanto más Dios, que es santo, puro, eterno y glorioso, quiere que usted se decida. Ahora, cuando usted se decide, el cielo se define. El cielo está siempre definido. Dios nunca está diciendo, a ver, ¿le voy a bendecir o no le voy a bendecir? Estoy indeciso. Y se rasca la cabeza. ¿Le voy a restaurar o no le voy a restaurar? ¿Qué voy a...? No, el cielo no está indeciso, el cielo está definido. Quiere bendecirte, quiere restaurarte, quiere prosperarte, quiere sanarte. El cielo lo quiere hacer, pero está esperando tu decisión. Está esperando tu decisión. Por eso, el Valle de la Decisión fue puesto el nombre en honor a Josafat, que él en el momento en que tenía que enfrentar una guerra, tuvo que tomar una decisión. Y la decisión, quiero decirle que no es un sentimiento. Es que no siento decidirme todavía. No, no es un sentimiento. La decisión es un acto de fe. Como cuando Daniel fue llevado en cautiverio, él dijo, la Biblia dice que él se propuso en su corazón no contaminarse. Decidió no contaminarse. Es una decisión, es un acto de fe. No es algo de sentimiento. Entonces tú tienes que decidir perdonar. Tú tienes que decidir dejar el rencor. Tú tienes que decidir salir de la amargura. Tú tienes que decidir por Cristo. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Por lo tanto, no podemos continuar es que hoy día peco y mañana no. Yo tengo que decidir dejar el pecado. Yo decido dejar el rencor. Yo decido creerle a Dios. Esto es importante, yo decido creerle a Dios. La fe, la gente dice que tiene fe porque cree en Dios, pero eso no es fe. Hasta los demonios creen y ellos tiemblan. La fe no es creer en Dios, la fe es creerle a Dios. Decida usted creerle a Dios. Por lo tanto, su decisión va a determinar la definición de Dios. Si usted decide, sepa que Dios le va a respaldar, Dios le va a bendecir, Dios le va a restaurar, Dios le va a dar la victoria. Pero está esperando su decisión. Eso hizo Josafat cuando se vio asediado por dos ejércitos enormes, enemigos, que era incapaz él y su ejército de hacer frente a una guerra de ese tamaño. Pero él decidió 7 cosas. Primero, Josafat decidió humillarse. Se arrodilló, pidió perdón no solo por su vida, sino por su pueblo,
por los errores cometidos históricamente por el pueblo de Judá. Josafat también decidió buscar a Dios, buscar su rostro, orar, interceder. ¿Por qué? Porque no era suya la guerra, sino la guerra de Dios. Tercero, Josafat decidió congregarse y pedir ayuda. Esto es importante para los que están escuchando allí en la casa. Muchos de ustedes dicen, yo busco a Dios en la casa, yo oro en mi casa y yo leo la Biblia en mi casa. Sepa usted que el congregarse es formar parte de un cuerpo. Y Cristo viene a buscar un cuerpo que es la iglesia. Y si usted no se congrega, entonces está corriendo el riesgo de no formar parte de este cuerpo. La Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos ya tienen por costumbre. Así que usted que está en la casa, recíbalo, reciba esto. En cambio, ustedes, hermanos, que están acá en la congregación, aleluya, bendecidos son, porque forman parte de este cuerpo. Han decidido congregarse. Josafat lo hizo así, decidió congregarse, llamó al pueblo y pidió ayuda. Porque como cuerpo es necesario que yo comente mis necesidades, mis aflicciones con ustedes, para que ustedes me ayuden a orar. Yo necesito de ustedes, como ustedes necesitan de mí. Nos necesitamos. Y usted que está en la casa, no puede plantearnos una necesidad para que oremos por usted. ¿Me entiende? Cuando formamos cuerpo, entonces la Biblia dice que Dios está, o el Espíritu de Dios está donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. Aleluya. Entonces Josafat también decidió congregarse y pedir ayuda. Josafat también decidió confiar y no temer. Confiar en Dios, creerle a Dios y no temer. ¿Por qué? Porque decimos que Dios tiene el control de todas las cosas. Cuando Dios tiene el control, yo no me preocupo. ¿Usted ha visto a un niño recién nacido? ¿Lo ha visto preocupado? Ni se preocupa. Si cuando tiene hambre llora un poco y la mamá enseguida le tapa la boca con leche. Él no se preocupa. Él no vive preocupado. ¿Con qué me iré a vestir mañana? ¿Con qué me alimentaré? No se preocupa porque confía plenamente en el amor de su madre o en el amor de sus padres. De esa misma forma nosotros tenemos que confiar en Dios, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Josafat decidió creer, confiar y no temer. Josafat también decidió adorar. Aleluya, adorar. La adoración va mucho más allá de la oración, porque en la oración nosotros incluimos la intercesión, estamos pidiendo por nuestras necesidades. Pero ya cuando hemos pedido por nuestras necesidades, cuando ya hemos pedido por la necesidad o intercedido por la necesidad de otro, entonces llega un momento en que nosotros solamente tenemos que adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y adorar y decirle, te amo, Señor. Tú eres el único, tú eres el dueño, tú eres hermoso. Amarle, eso es adorar. Y eso decidió hacer Josafat. Creerle a Dios, por supuesto, creerle a Dios. La Biblia, y lo voy a leer esto, allí en 2 de Crónicas 20:20 dice, Josafat, 2 de Crónicas 20:20, Josafat, estando en pie, dijo, creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces Josafat no solo creyó en Dios, sino que esa fe ahora la compartió con el pueblo, porque creerle a Dios es también creerle a sus profetas. Los profetas son los portadores de la palabra. Los profetas son aquellos predicadores. Usted no puede honrar la palabra de Dios sin honrar al profeta, sin honrar al predicador, porque el predicador es el portador de la palabra de Dios. Por lo tanto, eso es lo que está diciendo Josafat. Creed a Jehová y estaréis seguros. Ahora, creed también a sus profetas y seréis prosperados. ¿Por qué? Porque es una decisión creerle a Dios. Es una decisión. Y luego, creerle al profeta. ¿Saben? Todos dicen, y muchos dicen, yo solamente le creo a Dios, no le creo al hombre. Pero quiero decirle que Dios le va a hablar a través del hombre. Porque Dios decidió
salvar al mundo por medio de la locura de la predicación. A través de la predicación, Dios le está hablando, porque el profeta, el predicador, no trae nada propio en este mensaje, sino es un mensaje que viene directamente de parte de Dios a través de su palabra, y si está impactando su corazón es porque el Espíritu Santo de Dios está haciendo su obra. Entonces debemos creer no solamente en Dios, sino también en sus profetas. Por eso, cuando el pueblo iba a la batalla con Gedeón contra los madianitas, decían: por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. ¿Por qué? Porque Dios tiene sus líderes, Dios tiene sus profetas, pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, maestros. Dios tiene hombres de parte suya que están para instruir al pueblo, para traer un mensaje al pueblo, para traer una profecía al pueblo. Y la profecía es esta: que Dios les va a prosperar cuando usted se decida. Este es el valle de la decisión. Esta es la batalla que tenemos que ganar diariamente, diariamente. Estamos en el valle de la decisión. Cada día usted tendrá que decidir por Cristo. Cada día tendrá que decir: honro a Dios o me entrego a los placeres. Porque en el mundo están el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Siempre Satanás, el diablo, procurará seducirnos, atraernos con el propósito de apartarnos de Dios. Sin embargo, de nosotros depende la decisión. Por algo Dios puso en nuestros corazones la capacidad de elegir. Esto se llama libre albedrío. Nadie puede echarle la culpa al diablo porque pecó. No, el diablo está para eso, para seducirnos. Pero la decisión la tomo yo. Por eso cuando Caín quería matar a Abel, Dios le dijo: el pecado está a las puertas, pero tú te enseñorearás de él. O sea, tú eres señor sobre el pecado. Tú decides si lo tomas o no lo tomas. Tú decides si pecas o no pecas, pero la decisión es tuya. Es tuya. Y esta es la palabra profética para este día. Hermanos, cada día tenemos que decidir por Cristo. Aleluya. Cada día tenemos que decidir por Cristo, porque en Él hay vida, porque en Él hay verdad, porque en Él hay bendición, porque en Él hay prosperidad, porque en Él hay sanidad. En Cristo está todo. Todo fue creado por Él y para honrarle a Él. Por lo tanto, en este día, mientras ustedes inclinan su rostro, yo quiero invitar a nuestros amigos que nos visitan a tomar una decisión por Cristo. El Señor, en su sacrificio, siempre estuvo pensando en ti, siempre estuvo pensando en ti. Por lo cual yo quiero preguntarles en este día, y ustedes pueden señalarme solamente alzando su mano: ¿quieren recibir en sus corazones a Jesucristo como Señor de su vida? ¿Quieren pasar de muerte a vida? ¿Quieren pasar de maldición a bendición? ¿Quieren pasar de mentira a verdad? Levanten su mano si están dispuestos a hacerlo. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Aleluya. Padre, oramos por estos hermanos, Señor, que han decidido en esta hora, Señor, han decidido por ti, Jesucristo amado. Aleluya. Nosotros, Señor, intercedemos por ellos. Sabemos que tu amor les ha alcanzado. Y allí a ustedes que están en la casa también tienen que hacer una decisión por Cristo para que la bendición de Dios esté en sus vidas. Padre, bendecimos, Señor, a todos aquellos que han escuchado esta palabra y han recibido este mensaje. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Y yo, Señor, bendigo a todos aquellos que han decidido por Cristo. Esto que ganan en el valle de la decisión, esta guerra, decidir cada día por el Señor. Aleluya. Que Dios les bendiga.